día de hoy fue el decreto del presidente Luis Abinader, el 335-21, y en la zona del Malecón, próximo al monumento de ajusticiamiento de Trujillo. ¿Cuál es el nombre correcto del monumento? Porque es monumento a Trujillo. Monumento a la Libertad. Monumento a la Libertad, Sí. es el nombre correcto. Sí. Pues en esa zona, conocida popularmente como la bolita del mundo, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos No, para acá. estamos para allá. ¿Para dónde? Más hacia Sí, el la oeste. bolita del mundo está al lado de la- Sí, bolita pero del yo mundo. digo donde se hizo el evento. Sí, fue más Donde hacia se el hizo el 30. monumento. Sí, fue más hacia la 30 de mayo, sí, ya. Fue Mucho más hacia la para allá. 30. Sí. Fue más hacia la 30. Pues hay unos videos ahí, vamos a Sí, ver. no, pero tú sabes que esos son más, La zona, el sector. esos son, ¿cómo se llama? Escenificaciones, ¿no? Tratando de rememorar, pero Sí. el lugar histórico es Donde él cayó, fue ahí. en la plena Sí, autopista pero yo 30, que hablo- está mucho yo más, hablo, mucho sí, antes no, de yo la... hablo del evento, del decreto. Ah, donde- ok. A eso es que me Ok, refiero. es otra cosa, ok. Al lanzamiento de la actividad. lanzamiento, Fue ahí, sí, es Sí, correcto. fíjense sí. que mencioné Sí. que es próximo al monumento, Es no correcto, enfrente sí. del No, monumento. pero Frente que a la no sabía, Suprema. no Sí, sabía pero a a qué se eso- refería. a eso Pensé es que que se refería voy. al evento de... No, a eso es que voy, por eso digo, el evento que el presidente desarrolló, otro fue un evento también. sí, pero el evento que el presidente desarrolló el año pasado, que Ok. cumple un año, Ok. en el monumento o donde está, que es un parque que lo Sí, remozó hace poco. Es el monumento a la paz y a la... Sí, pero lo conocen como la bolita del mundo. libre. La bolita del mundo se le conoce. Ahí se desarrolló este acto donde el presidente mencionaba el decreto, o sea, lo oficializaba el decreto 335-21, mediante el cual se declara el 30 de mayo de cada año como Día de la Libertad, en homenaje a la resistencia nacional y a las víctimas de los asesinatos, desapariciones, torturas, abusos y todos los desmanes cometidos contra el patrimonio del Estado Dominicano durante los 31 años del gobierno dictatorial que presidía Rafael Leónidas Trujillo Molina. Señores, fueron 30 años, de 1930 a 1961, que de no haber sido tal vez por el ajusticiamiento, quién sabe hasta cuándo Trujillo hubiese estado gobernando la República Dominicana, con más de 50,000 personas muertas, entre estos la masacre con algunos ciudadanos haitianos, las torturas a todo el que dictara de su parecer, a todo el que le llevara la contraria, y sobre todo haciéndolos ver muchos de estos hechos como accidentes o desapariciones que nunca se tenían en conocimiento. Muchos le conocen como la era de Trujillo. Hay algunos historiadores que están tratando de cambiar eso en el imaginario de la sociedad porque le están dando una magnitud aún mayor. Y el documental que el pasado viernes estuvimos disfrutando gracias al Nuevo Diario Films y a la invitación de Percio Maldonado, presidente y director del Nuevo Diario, fue parte de lo que ustedes ven ahí, de Trujillo después de Trujillo. Después, hace 61 años fue su ajusticiamiento, lo mataron. Al día de hoy, ¿cuáles son los restos? ¿Cuáles son las situaciones que todavía evidencian que hay pedazos de esa época instalados en nuestra sociedad? Uno de estos pudiera verse bastante bien reflejado en algunas acciones de la Policía Nacional. El jefe de la policía, que dicho sea de paso, hace poco en la ley orgánica de la policía se fue cambiado por, en vez de jefe, por director general, pero hay que decir que la palabra jefe de la policía trasciende a la época de Trujillo, es mucho más antigua, entre otras cosas. Lo importante de destacar aquí es que un día como hoy, la República Dominicana, mírenlo ahí el monumento, este es el monumento del que hablamos, de la libertad, la República Dominicana decía ya no más a la tiranía, ya no más a los abusos. Habían pasado temas como el asesinato de las hermanas Mirabal, entre otros puntos importantes, sobre todo porque no sé si ustedes saben que el Producto Interno Bruto y que el patrimonio nacional era el 51% de la familia Trujillo. Por eso al día de hoy ustedes ven familias como la que está reclamando los terrenos del Palacio Nacional que dicen eso es nuestro y eso está en documentos nuestros, sí, pero ¿cómo fueron adquiridos? ¿Cómo fueron adquiridos? Entonces, esto es parte de nuestra historia, una historia cercana todavía, 61 añitos es lo que tiene, hay gente viva que tiene 70 años que sabe lo que fue eso, y al parecer al presidente Abinader le tocó bastante fuerte en el documental de Trujillo después de Trujillo.
prácticamente el discurso íntegro de su participación en ese Día de la Libertad que él proclamaba el 30 de mayo pasado, fue colocado en diferentes partes del documental, y yo le decía a Cristian, caramba, el mismo presidente está sirviendo de hilo conductor para hablar de los sucesos que aterrorizaron a la población dominicana y que hoy en día estamos tratando de dejar de lado. Trujillo, después de Trujillo, una felicitación al equipo del Nuevo Diario, a Percio Maldonado, a Percito, a todo el equipo que trabajó en a Juan de Lancer, que fue su director y productor, y a todos los demás. Para nosotros es importante seguir conociendo, tratando, escuchando, no solamente de las historias que ya se han escrito, sino de situaciones actuales que aún permanecen en la conciencia de muchos dominicanos. Ustedes estuvieron en Palacio viendo esa actividad. Imagino que ya ahí ustedes pudieron determinar la novedad en ese caso, porque se han hecho bastantes documentales de investigaciones sobre el tema de la investigación de la vida de Trujillo, y se va a hacer más. El presidente lo que hizo fue, con el decreto, ponerlo un decreto ley, porque ya la gente, desde el primer día, los primeros años del ajusticiamiento de Trujillo, se le calificó como el Día de la Libertad. Darle carácter de Estado, digamos. Exactamente, el Día de la Libertad, que es el 30 de mayo del 61. 60 impactos de bala tuvo el vehículo que transportaba a Trujillo hacia San Cristóbal. 7 lo impactaron a él. Miércoles, según registra la historia, 9:45 de la noche. Hay que hablar obligatoriamente de personajes de la categoría y de los timbales y la fortaleza, de gente como Roberto Pastoriza Neret y de Pedro Livio Cedeño. Tenemos que hablar obligatoriamente de gente como Teniente Amado García Guerrero, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejeda, entre otros que participaron de manera directa, porque los complotados también tuvieron en diferentes puntos del país gente que también estaba haciendo el trabajo para poder lograr que esa noche Trujillo le pagara al país realmente, y ni con la muerte le pagó a los dominicanos que perdieron la vida durante esos 30 años. Hoy obligatoriamente tenemos que decir que es el Día de la Libertad. De la libertad. Se concluyó con una era funesta, negra, para la República Dominicana. No solo República Dominicana, sino otros países de la América Latina tenían gente como Trujillo, porque la época determinaba quiénes dirigían y cómo dirigían, y las ideologías que se pudieron incaustrar en países como el nuestro, desde esa época hasta, bueno, hasta hace poco. Todavía Fidel Castro, que murió recientemente, ahí quedan algunas huellas. Todavía Nicaragua tiene vestigios de eso. Cuba también tiene todavía. Son los dos puntos negros que quedan en América Latina de esa línea de forma de gobernar. Me imagino que hoy hay muchas actividades en el país para recordar este día. Ojalá que nosotros no tengamos nuevamente una historia y que poder resaltar, sobre todo en estos aspectos, del Día de la Libertad. Caramba, qué bueno que hoy estamos hablando de esto y la gente no sabe cuál ha sido el esfuerzo que han tenido, que tuvieron estos dominicanos para sacar del medio y poder colocar en la línea de la libertad y empinarse frente a un país que estaba subyugado por la era y por todo lo que Trujillo decidía en ese momento. Y lamentablemente, señores, todavía hay cosas que nosotros todavía estamos viendo de la era de Trujillo. Eso sería un programa aparte para poder analizarlo. La gente se pregunta, es un tema de discusión permanente, ¿verdad? Que si hace falta Se va a discutir Trujillo. Toda la vida de Trujillo. Sí, porque quieras o no, hay Parte cosas de la historia. quieras o no, y hay cosas que la gente a veces no entiende.
Señores, ni Colón, ni Trujillo, ni cualquiera de los que estuvieron siendo parte de los malos de la historia de la República Dominicana, o de Quisqueya, o de la Hispaniola, partiendo desde donde usted entienda, van a ser o pueden ser borrados de la historia. La historia se compone de gente buena y de gente mala. Trujillo tuvo cosas buenas y cosas malas. Las malas fueron mayores y por eso el rechazo todavía y trasciende en la historia. Por eso hay un desbalance, una desproporción en cosas buenas a las cosas malas que hizo y por eso se registra como malo. Pero entender que Trujillo no fue importante o que hay que por eso, por las cosas malas que hizo, borrarlo de la historia, no. Trujillo es necesario precisamente para eso, para evitar que vengan otros Trujillos en el futuro. Otras personas que secuestren las libertades públicas en alguna medida. Y siempre digo, hay que juzgar a las personas en su contexto. Nosotros no podemos venir aquí a querer entender a Jesucristo en la época de hoy. Eso sería imposible. Claro que no. Igual pasa con Trujillo, igual pasa con Balaguer, con Colón, con Pedro Santana, con todas esas figuras que son controversiales en la historia de la República Dominicana, la historia nuestra. Eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo. No con eso usted lo va a beatificar, lo va a convertir en santo, en absoluto no. Hay cosas ahí que son inconcebibles, impensables, que no tuvieron justificación alguna y hoy día tampoco tienen justificación alguna. Los asesinatos que se cometieron en la época de Trujillo, por ejemplo, o la limitación tan sencilla de la expresión. Nadie podía pensar diferente al régimen. No, en absoluto. Esas son de las cosas que debemos tener presentes. Y Trujillo sigue en muchísimas actitudes. Siempre, cuando usted sale a la calle y pregunta, ¿hace falta un Trujillo? Se va a encontrar con quien le diga que sí. Y en gran medida eso está presente porque quienes han sucedido a Trujillo no han tenido, excúseme el término por la hora, los cojones de responder a temas que son socialmente preocupantes, como la delincuencia. Hablaremos de eso más adelante. Si aquí la clase política, la clase empresarial, todo lo que usted quiera, hubiese tenido la capacidad de que las cosas positivas o medianamente positivas de la dictadura se hubiesen mantenido presentes, olvídese que nadie estuviese pensando en Trujillo. Sus familiares quizás estuvieran así pensando en una figura como Rafael Leónidas Trujillo. Porque si aquí la delincuencia, por ejemplo, no hubiese sido un problema hoy día, nadie hubiese pedido en mano dura. Nadie estuviese aclamando eso. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Ojalá que no regrese en ningún momento un Trujillo, pero también ojalá que lo poco que pudo haber tenido el régimen positivo se tenga mecanismo hoy de lograr aplicarlo. Lo positivo. Porque quieras o no, la sociedad dominicana en alguna medida, en muchos aspectos, ha ido involucionando. Y siempre se señala, las dictaduras o las tiranías organizan, aunque atrasan. Y eso es cierto, ocurrió en República Dominicana. Atrasamos, perdimos muchísimas cosas, muchísimas conquistas. Otras fueron ganadas. Pero hay que tomar de referencia la historia para evitar que las cosas malas sucedan y que las buenas puedan ser imitadas sea quien esté ahí. Y usted verá cómo figuras que hoy pululan en el escenario político van a ser entes de discusión permanente cuando se mueran, sobre todo, después que pasen. Y ahí usted se dará cuenta de que usted formó también parte de la historia y que por ende no es necesario ni reescribirla ni borrarla, y que hay sino gente, entenderla como es. y mira, Cristian, aquí hay mucha gente que habla en televisión y radio, escribe en periódicos, que conoce bien
y ha leído bastante bien la historia de Trujillo y que hasta vivió. Y se benefició en muchos Vivió casos. Muchas de las la riquezas era que de hay Trujillo. hoy Sí. fueron beneficios de esa dictadura que tanto hoy Exactamente, critican. que vivió la era de Trujillo, pero no se atreven a decir lo positivo. Ah, ¿Tú sabes por qué? Porque entienden que con eso se están comprometiendo y que haciendo el señalamiento de cosas positivas, ellos estarían dándole un voto de positividad a la era de Trujillo. No todas las cosas son malas, de manera, te puedo decir, 100% malas. Y no todas las cosas son 100% positivas. Trujillo tuvo sus cosas positivas. Totalmente. Trujillo instaló y dejó instalada el Estado moderno en República Dominicana. Trujillo. Ese Banco Central que está ahí, lo fundó Trujillo. el voto de la mujer fue en la época de Trujillo. En 1942 faltaban votos para las elecciones y Trujillo dijo, vamos a poner a las mujeres a votar. Por preferencia política, claro que sí. Por Pero conveniencia, pero lo hizo y de ahí Pero para adelante claro, y está siguieron ahí, votando. y está ahí. Hay mucha gente que Pero, no, pero que y la Guardia Nacional. la Era- creación de la Policía Nacional. solamente ¿Quién crea el eso, ejército? ¿Quién crea la Marina? ¿Quién crea Sí, todo? varios de los bancos Trujillo. que hay aquí, no solamente el Banco Banco Central, Central, Banco de también. creo Reservas. que la Agrícola también, entre otros, son época de Trujillo. La dolarización que había aquí, la moneda dominicana. El Estado hay moderno lo creó Trujillo. hay muchos temas que se le tienen que atribuir a Ese Trujillo. centro de los héroes fue uno de acuerdo a los historiadores, quien Adriana Sanben y otros, Luis Arias, que han escrito sobre la era de Trujillo de manera profunda, y nuestro embajador en la UNESCO, Andrés L. Mateo, que han escrito bastante y profundamente sobre la era de Trujillo, plantean una serie de aportes que ha dejado y que dejó la era de Trujillo, que hoy lo que están proyectando y promulgan la parte y defienden el sistema democrático, están montados en eso. Claro. Ese centro de los héroes que está ahí, lo construyó Trujillo años antes de morir. Pero el Palacio Nacional, Antes de morir, y que llevó a que la era de Trujillo cayera en una profundidad de descalabro económico, porque el gasto que se hizo ahí, de la construcción de toda esa área, llevó a que Trujillo, conjuntamente con el asesinato de las hermanas Mirabal, fuera uno de los puntos claves y principales para que la era de Trujillo pudiera comenzar a descalabrarse. Pero, apuntarte finalmente con este tema, Cristian, ahí en este análisis que estamos haciendo. Aquí hay gente viva ahora que formó parte de la era de Trujillo que se benefició, Que se y que benefició. eran trujillistas. sí. Trujillistas, Sí, y hoy sí. tú lo oyes postulando y hablando muchísimo disparate. Sí. Óyeme, para un régimen de esa categoría, durar 30 años sentado, haciendo lo que tenía que hacer, tenía que haber una clase poderosa Se alimentó de todos los intelectuales de la época. que lo apoyara. Se alimentó de los grupos sociales de la época. Muchos de los que decían que luchaban contra Trujillo eran armados o se alimentaban de él mismo para garantizar que la lucha fuera controlada. Pero también se alimentó de una clase empresarial que fue generada en alguna medida por ellos mismos. Pero usted va hoy, y sobre eso de la permanencia de la estructura trujillista, en términos tanto abstractos como físicos, la Capilla San Rafael, que está al lado del palacio, es en honor a Rafael Leonidas Trujillo. Claro, claro. Por eso se le puso ese nombre. El Palacio Nacional fue una construcción de Claro, Trujillo. sí, La Guido de mayoría, Alexander. y ojo, no es que se destruya porque él hizo Trujillo. Todo No, lo claro contrario, que porque no, yo claro lo que que estoy no. diciendo es que no podemos reescribir la historia por eso, porque haya sido un episodio sanguinario, malo de la historia. No. Precisamente es eso, tenemos que continuar y seguir adelante con lo que dejó positivo o negativo el régimen. Ahora, entender que ahí murió todo, que debemos coger un borrador o alcohol si estamos utilizando crayones para borrar todo. No. Tenemos que seguir hacia adelante y mejorar lo que estuvo mal de esa época, al punto de eliminar lo que estuvo mal de esa época. Pregunta a las 35 empresas que eran propiedad de Trujillo cuando él era dictador, ¿dónde están? Pregunten, señores, investiguenla. La mayoría de los ricos de este país están ¿La dirigiendo, tienen eso, o tienen los terrenos, Pero te voy a decir, o son dueños de muchas de esas empresas. te voy a decir Que, también. señores,
Sí. Es una doble moral la de este país, doble moral, gente que tú conoces y que nosotros conocemos que son empresarios muy fuertes, se beneficiaron de la era de Trujillo y hoy los hijos, que tú los saludas, los saludo yo, son ricos, heredaron de todo eso. Sí, de Trujillo, de Balaguer y demás. Tú no puedes decir nada. Sí. Tú no puedes decir nada. No, pero lo estamos diciendo. Ahora, dos cosas a resaltar muy interesantes. Dentro del documental de Trujillo después de Trujillo, Roberto Casá y otras figuras resaltaban el tema de la historia que se entrega hoy. Nosotros estamos ávidos, necesitados, carentes de que los jóvenes dominicanos se sigan vinculando y conociendo la historia dominicana. Señores, si yo salgo hoy, vamos a ver si Deyanira Luciano, que tiene varios temas hoy con el pollo y demás, pero si salimos hoy y le preguntamos a jóvenes dominicanos, ¿qué pasó un 30 de mayo de 1961? ¿Sabrán decirnos los jóvenes dominicanos esto? ¿Tendremos algún joven? O sea, ese tipo de cosas es importante que los jóvenes nuestros las conozcan, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros tenemos que procurar que ningún otro tirano se siente en esa silla de gobierno. Eso tenemos que evitarlo a toda costa. Y por eso es importante conocer nuestra historia. Y estoy de acuerdo con Roberto Casá en seguir fomentando el tema de la historia dominicana, de acuerdo a lo que ya se tenía establecido. Y miren, les decía hace un rato el tema de los terrenos, porque hay una familia, la familia Lluveres Sabiñón, que está reclamando los terrenos del Palacio Nacional. ¿Ustedes sabían eso? La familia Lluveres Sabiñón lo reclama porque dicen que Pedro Antonio Lluveres Sabiñón donó el terreno en 1907 para construir la Universidad Santo Tomás de Aquino, pero que luego de diferentes situaciones fue llevado en esta parte, fue llevado por el Horacio Vázquez, mudó ahí en 1924 la Casa de Gobierno, en lo que se estaba erigiendo, y luego de ahí Trujillo, luego tras la invasión norteamericana, Trujillo levantó en esos terrenos el Palacio Nacional, que bien lo mencionaba Gilbert, lo construyó Trujillo. Ahora, ¿de dónde vienen los terrenos? ¿Fue una de las propiedades que Trujillo destacó o es una propiedad que venía anteriormente por esta familia Lluveres que está reclamando 115 años después? La realidad es que eso está en manos de la justicia y creo que el ministro administrativo, José Ignacio Paliza, tendrá ganancia de causa. Según lo que tengo entendido, la justicia está dándole aquiescencia al Estado Dominicano para poder titular estos terrenos en favor del Estado Dominicano y no de Trujillo. Pero hay que decir que al parecer esto le precede a Trujillo. El dueño de los terrenos estaba antes de estar Trujillo y por eso mencionaba parte de esta historia, porque está debatiéndose en tribunales y que posiblemente ya estos días esté emitiéndose en la resolución final.